Nos avisas, Carolina, por favor. Y un segundo. Habilitado. Vamos cambiando. Estamos, ¿no? Gracias. Nada más, perdón, Carolina, último, que los micrófonos estén cerrados para poder iniciar. Me avisas en el momento que ya estamos listos y le damos inicio. Estamos, Carolina. Estamos, Carolina. ¿Aló? Listo, doctor. Listo. Ok, perfecto. Se me oye bien, ¿verdad? Claro. Ok, Sí, perfecto, señor. gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy presentes para hacer un conversatorio foro con don Álvaro Ramos. Yo creo que don Álvaro Ramos, doctor en economía, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y un sinfín de virtudes que pues está de más hacerlas presentes en este momento porque considero que es una persona ampliamente conocida y que nos está dando este espacio para tratar de dilucidar un poco mejor cómo interpretar los números económicamente hablando de la Caja Costarricense de Seguro Social. Caja Costarricense de Seguro Social, que como es de todos conocidos, pues ya cumplimos más de 80 años, es una adulta mayor que ha sido un sueño hermoso de ser costarricense, un sueño que ha basado esta cobertura en la universalidad, en la solidaridad, en la equidad de la participación y atención de las personas, sobre todo aquellas más necesitadas. Todos los que hemos trabajado en la Caja Costarricense de Seguro Social sabemos de lo que estamos hablando. La Caja Costarricense no solamente son números, son seres humanos, son vivencias, son padres, son madres. Hemos vivido lo que vivimos todos los que trabajamos en los hospitales y clínicas. Les damos la bienvenida a nuevos costarricenses con su nacimiento y tratamos en lo posible de despedir a nuestros seres queridos de la manera más humana. En los últimos años, pues no estamos hablando de un solo gobierno o una sola gestión. Sí sabemos que la Caja ha sido embatida por múltiples actos de corrupción que en su momento pues han sido llevados a estrato judicial y hay que mejorar mucho. Pero bueno, amén de la situación que se nos vino con el COVID, en la cual se demostró realmente la solidez de esta institución, en los últimos meses nos hemos encontrado con una emisión sistemática que insisten en que la caja está quebrada. Y lo más peligroso y preocupante de esto es que dos de las personas que más insisten en que la caja está quebrada son, en primer lugar, el primer ciudadano de Costa Rica, el señor presidente de la República, y doña Marta Esquivel, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que puede dar al traste con una desconfianza en un sistema sólido. Para ir aterrizando esta introducción, nos termina la cereza en el pastel el 14 de junio, cuando doña Marta Esquivel hace alusión a que los estudios actuariales económicos no son confiables, pero tampoco muestra otros documentos en los cuales nos digan un criterio diferente de la situación económica de la caja. Así las cosas, terminando esta conferencia de prensa, don Rodrigo Chávez indica sobre un link donde está una gran cantidad de documentos que hablan sobre la situación económica financiera de la caja. Y es ahí donde invitamos a don Álvaro a que nos exponga en su experiencia como doctor en economía realmente cuál es la interpretación y diagnóstico de la realidad financiera de la institución. Cuando usted
estuvo como presidente y lógicamente basado su criterio personal, profesional, de estos documentos que don Rodrigo Chávez puso a disposición de todos nosotros. Así que, sin más preámbulo, don Álvaro, muchísimas gracias por este tiempo y queda usted en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Quesada, muy amable por este espacio, una extraordinaria convocatoria. Francamente creí que iba a ser algo mucho más pequeño, pero bueno, con esa introducción que ha indicado el doctor Quesada, voy a procurar enfatizar un poco más la reacción que creo yo que debemos tener a la conferencia de la semana pasada y por qué genera bastante perplejidad entre quienes conocemos bien las finanzas de la caja. Si me permiten, voy a proceder a compartir la presentación. ¿Todos pueden verlo? ¿Se ve claro? Perfecto, gracias. Entonces, como comentábamos, vamos a tratar de interpretar los informes económicos entendidos como financieros y actuariales y qué implicaciones tienen para la sostenibilidad financiera. Quisiera iniciar por las peculiares acusaciones de la semana pasada. Me gusta destacar dos porque son como las más extrañas de todas. La primera es cuando en la presentación dicen, y lo dice así, juntas directivas regalaban el fondo de ahorro de los funcionarios de la caja. Mira, y cualquiera puede revisar el artículo 21 de la ley constitutiva de la caja y ahí está la existencia y formación de ese fondo. Pero entonces, ¿de dónde va a salir que una junta directiva lo va a regalar? Pero y este es como uno de esos puntos finos jurídicos que van generando esta impresión como de juntas directivas extraordinariamente irresponsables. Y bueno, hay una disposición de la Asamblea Legislativa, si a usted no le parece, vaya y proponga una ley que quite ese FRAP, pero no nos lo tire a los de la junta directiva. Este es como el tipo de enfoque que ya uno empieza a ver problemas serios en el enfoque de qué puede hacer la junta directiva, qué puede hacer el poder ejecutivo y qué debería hacerse a nivel de asamblea legislativa, o por lo menos plantearse la discusión en la asamblea legislativa si de verdad manifiestas tu desaprobación a, digamos, una estructura como el FRAP. Pero a mí me llamó poderosamente la atención hasta la terminología, o sea, es decir, se regalaba ese fondo. O sea, para el 99% de la población que escuchó esa presentación es que que está haciendo esta junta directiva, y es al contrario, la junta directiva estaba en el pleno cumplimiento de las disposiciones legales. Y además afirman que era el único lugar donde existe este tipo de fondo, lo cual también es falso. Han ido desapareciendo la mayoría de las instituciones públicas, pero originalmente existían en un montón. Entonces, eso también es otra consideración. Ha habido un proceso en el que la mayoría de estas cosas ha ido desapareciendo, pero eso no significa que la caja tenga alguna particularidad histórica en esto. Ahora sí, entrando al segundo tema, y todavía me causó más perplejidad, fue esta diapositiva que les comparto aquí, que creo que causó una gran impresión a muchas personas, no solo a mí, pero posiblemente a muchas por razones diferentes, cuando afirman que los datos financieros no calzan y se contradicen. Entonces, evidentemente puede haber errores financieros en algún lado, en alguna parte, en alguna línea, pero no es esto. Esto es una afirmación extraordinariamente peligrosa. Mostrar el superávit de la liquidación de presupuesto, mostrar el superávit en estado financiero y mostrar el flujo de caja y decir que porque no coinciden hay algún tipo de problema de contabilidad. Y voy a tratar de marcar dos razones muy puntuales por las que esta afirmación es falsa. Número uno, imaginemos, para hacer este ejemplo muy sencillo, que ustedes adquieren como caja $1 millón en pastillas de acetaminofén.
¿Cómo se clasifica ese $1.000.000 en la liquidación de presupuesto y en la de estado financiero? Bueno, en la presupuestaria entra como gasto de operaciones. En estados financieros entra como inventario. A la hora de cerrar el año van a quedar diferentes, a menos que se haya gastado todo el inventario. Supongamos que se gastó la mitad de las pastillas. En la liquidación de presupuesto, ese $1.000.000 de pastillas ya quedó como gasto. Pero en la liquidación de estados financieros, en el cierre de los estados financieros, les va a dar $500.000 en inventario y $500.000 en gasto. Entonces, obviamente, si no se gastaron todas las pastillas, es imposible que la liquidación de presupuesto y la de estados financieros cierren, pero es porque están midiendo cosas diferentes y tienen interpretaciones diferentes a nivel de líneas presupuestarias. Entonces aquí hay un grave error conceptual en pretender que porque uno dice 1 billón de colones y el otro dice 700.000 millones, hubo algún tipo de problema. No, simplemente están midiendo cosas diferentes, como en el ejemplo que acabo de puntualizar. Y peor todavía, el tercero, el del flujo de caja. Cuando estamos hablando de flujo de caja, hay que entender que el flujo de caja es básicamente el efectivo, ¿no? Entonces, en el momento en que, como debe ser, la gerencia financiera o la gerencia de pensiones tienen algún tipo de excedente de flujo de efectivo, típicamente lo tienen que invertir en algún activo financiero temporal hasta que requieran usarlo. Esa inversión en activos pasa a lo que se llama provisiones y reservas, una línea que está aquí justo encimita del total de egresos. Entonces vean qué complicado. Más bien ver una situación donde el flujo de caja quedara igual al superávit de estado financiero, habría implicado que básicamente tenés 700.000 millones de colones ahí guardados en alguna cuenta corriente en efectivo, cuando lo correcto es ir invirtiendo en activos financieros y convirtiéndolo en parte de las provisiones y reservas. Entonces vean qué delicado sería pretender que los tres números cierren, porque están, reitero, midiendo cosas diferentes, ¿verdad? Y no hay ninguna contradicción, simplemente son tres metodologías que cada una te va dando una faceta diferente de la situación real, ¿cómo se llama? De la situación real de los números financieros de la caja. Y ojo que aquí solo estoy hablando de la parte financiera. Ahora en el resto de la presentación quiero comentarles un poco además de las discrepancias a nivel actuarial. Una de las preguntas más importantes cuando me dicen es que la caja está quebrada es, bueno, ¿cuál de las cajas? No hay una. ¿A qué me refiero con que no hay una? A que en realidad hay dos grandes estructuras financieras, una llamada seguro de salud, el SEM, y una llamada seguro de pensiones, el IVM. Y además hay una tercera estructura que es la provisión de servicios de salud. Pero incluso en el contexto de la provisión de servicios de salud, hay una confusión porque la provisión de servicios de salud no tiene como cliente único el seguro de salud, es decir, los asegurados en la caja, sino que, por ejemplo, la provisión de servicios de salud incluye un montón de personas que no están aseguradas por el SEM. Y ahí es donde emana la deuda estatal. En el momento en que la provisión se universaliza más allá de quienes están asegurados directamente en el SEM, pues entonces aparece este concepto de provéale estos servicios de salud a poblaciones no aseguradas por disposiciones legales y normativas, y a cambio el Estado procede con el reembolso de esos servicios provistos. Entonces vean que aquí ahí uno tendría como que hacer la pregunta, bueno, ¿cuál de estos tres se supone que es el que está en problema? Yo quisiera empezar por el IVM, que yo sé que no es exactamente el centro de la discusión de la semana pasada, pero sí creo que fue donde germinó o nació esta idea de que la caja está quebrada.
y es el concepto o confusión que se generó alrededor del tercer momento crítico del seguro del IVM. En la jerga actuarial, usted tiene 3 fuentes de ingresos para un fondo como el IVM: los salarios, las reservas y los intereses o retornos generados sobre las reservas. El primer momento crítico es cuando usted empieza a consumir el retorno de la reserva. El segundo momento crítico es cuando usted consume un poco la reserva. Y el tercer momento crítico es cuando usted consumió toda la reserva. Pero vean qué interesante, en el momento en que usted consume todas las reservas, siempre le quedan los salarios. Este no es una buena situación para un fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque empieza a generar una gran inestabilidad en la presión que va a causar sobre los salarios. Constantemente habría que estar cambiando cuánto deduzco de la masa salarial para poder financiar las pensiones. Pero en última instancia, no existe este concepto de quiebra. Es decir, en el momento en que tenés una extinción de las reservas, vos podés seguir pagando las pensiones. Vas a estar mucho más incómodo, pero las podés seguir pagando. Ya se vuelve una decisión de otra índole si por A o B se interpreta que es imposible para la masa salarial pagar las pensiones, pero esa es una decisión completamente diferente a tener que decir solo la masa salarial está dando soporte a las pensiones. Entonces vean qué interesante, aquí fue donde se originó el problema y digamos, mental de que hay una posibilidad de que la caja quiebre. Y ya hubo reformas muy fuertes al IVM. Por ejemplo, antes de la reforma del 2017-2021, le digo así porque se habló en el diálogo nacional del 2017 y se implementó en el 2021, se estimaba que la brecha actuarial global del IVM era 300 puntos del PIB sobre los próximos 100 años. Entonces es más o menos 3 puntos del PIB por año, que es bastante dinero, ¿eh? Pero solo la reforma aprobada en el 21 redujo eso aproximadamente 80 puntos del PIB sobre 100 años y nos dejó como en 220 puntos del PIB. De esos 220 puntos del PIB que nos quedan por cerrar de brecha, yo he estimado que más o menos la mitad es una deuda ya devengada y la otra mitad implica ajustes adicionales al sistema. Entonces, ¿esto qué significa? Que si lo planeamos con cuidado, durante los próximos 10, 15 años, perfectamente podemos eliminar toda la brecha actuarial hacia el futuro, sin tener que hacer ya ajustes tan pesados. Hay que hacer algunos, pero ya no son tan pesados. Ya hemos hecho muchísimo el trabajo pesado. Y sobre todo porque ya hemos hecho desde los años 90, y eso es algo que la gente va olvidando, hemos ido haciendo reformas a todo el resto del régimen de pensiones. Han ido desapareciendo pensiones de privilegio como las de Hacienda, como las de exdiputados, desde los años 90 no existen. El régimen viejo del magisterio, que tenía un desbalance actuarial muy grande, se cambió por un régimen que está muchísimo más balanceado y ha ido feneciendo poco a poco el régimen viejo del magisterio y así sucesivamente. Durante mi periodo en la Superintendencia de Pensiones se reformó el Fondo del Poder Judicial, que tenía una brecha de 10.000 millones de dólares y quedó una brecha de más o menos 1.000 millones de dólares infinitamente más manejable. Pero entonces es muy fácil decir, no se ha hecho nada. No, perdón, hemos ido haciendo sistemáticamente un montón de reformas que a nivel de la presión que van a causar los fondos de pensiones sobre el Estado, muchísimo el trabajo duro ya está hecho. Falta un poco más, no hemos terminado, pero es muy diferente decir no se ha hecho nada y estamos al borde del precipicio a decir no, llevamos 30 años sistemáticamente eliminando malas decisiones de hace 50, 60, 70 años y hemos ido convergiendo hacia un sistema muchísimo más sostenible. Entonces, yo sí soy firme creyente que ya estamos
muy cerca de un sistema sostenible y con el potencial de una reforma. No le voy a decir reforma final, pero sería una reforma que ya nos dejaría prácticamente con la brecha cerrada, que sería implementar una pensión básica universal, preferiblemente a partir de los 70 años, y para los regímenes contributivos como el IVM, 65 años con cuenta nocional. Explicar toda la parte técnica de esto nos llevaría 2 horas, pero quisiera como un poco un acto de fe en mí, pero créanme que algo así funciona, digamos, y que no hay ninguna necesidad de creer que la caja está quebrada. Esto funcionaría y resuelve un montón de problemas muy similar a como lo han ido resolviendo cualquier cantidad de países. Les voy a dar un ejemplo puntual. Alguien llega y les dice, es que el IVM va a quebrar en el 2033. Bueno, ¿cómo se llama? El sistema de pensiones de los Estados Unidos, hace poco había salido un reporte del tercer momento crítico de ese fondo, y ellos también tienen como punto de referencia el tercer momento crítico, el 2031-2032. O sea, todos los países estamos envejeciendo, todos los países estamos enfrentando retos a nivel de fuerza laboral, todos los países estamos enfrentando retos a nivel de pensiones. Fáciles, no son fáciles, pero no somos nada anómalo, inusual, ¿verdad? Y entonces ahora sí, el sistema ¿cómo se llama? El seguro de salud. Número 1, reservas y superávit creciente. Ahora vamos a hablar de eso. Número 2, y un poco la narrativa de la semana pasada, que lista de espera, que corrupción en el pasado. Sí, claro, pero factor pandemia, ¿verdad? Yo me sorprendo cómo la pandemia desapareció del discurso nacional. Cualquiera diría que nunca existió, pero sí, o sea, vos ves los números del 2019, los del 2022, y decir de dónde salió este deterioro. Parece que apareció por arte de magia, y como si no hubiera existido nunca la pandemia, como si no hubieran existido las cancelaciones de cientos de miles de citas por culpa de la pandemia, ¿verdad? Pero estábamos atendiendo una emergencia no solo nacional, mundial, ¿verdad? Yo no, como que no logro ni siquiera encuadrar, suave, pero estábamos apenas saliendo de la pandemia, darle chance a la caja de hacer el ajuste natural post pandemia, y ya vamos a ver cómo algunas de las listas de espera más groseras poco a poco se van a ir reduciendo, porque es una afectación natural de un evento extraordinariamente pesado llamado pandemia COVID. ¿Verdad? Si omitimos esto, estamos locos, ¿verdad? Es como desconocer la realidad. Nos separamos de la realidad. Bueno, segundo, el plan de inversiones. Entonces tenemos un plan de inversiones que yo me considero muy afortunado de llegar a la caja y ver un plan de inversiones detallado. Podíamos hacerle ajustes, podíamos decir esto mejor un poco más rápido, esto más lento, eso es diferente. Pero llegar y que hay un plan de inversiones y una gerencia de infraestructura que ya lo tiene planificado, es una situación completamente diferente a la que estamos viviendo ahora, que es todas las inversiones suspendidas, todos los terrenos aparentemente no sirven, ¿verdad? Una locura de discurso, porque de verdad era un auténtico regalo, en mi opinión, llegar a una caja con reserva, llegar a una caja con un plan de inversiones. Sí, llegar a una caja apenas agarrando aire de la pandemia, y además yo ahí no lo puse, pero sí, para agregar, digamos, sal a la herida, tras de eso yo llego y menos de 20 días después me toca lidiar con un ciberataque. De mis 4 meses en la caja, 12 me fueron lidiando con el ciberataque. Pero entonces también una caja que ante un ciberataque que se trajo abajo todos los sistemas informáticos de la caja, y la gente siguió con ese compromiso de seguir aunque fuera con papel. Y yo me acuerdo todavía haber ido a visitar EVAIS como presidente ejecutivo, y ahí estaban las señoras incluso ya pensionadas, que llegaban a colaborar y ayudaban llevando todo el papel con tal de colaborar con la población costarricense a que siguiera recibiendo su servicio médico. Pero entonces son esas cosas que uno dice, claro que podemos salir adelante con estos problemas.
ese discurso de los errores del pasado o corrupción del pasado con compras públicas, pues los últimos 2 años y medio se implementó SICOP en la caja. ¿Es perfecto el SICOP? No, pero corrige un montón de los problemas que existían. Entonces, dele tiempo al SICOP a que ya entre en la cultura de la caja, se implemente a plenitud, porque todavía hay muchos contratos pre-SICOP, pero una vez que todo funcione bajo SICOP, yo estoy bastante convencido que si bien no vamos a poder erradicar la corrupción, va a ser mucho más detectable. Hay muchísima más trazabilidad de las compras y se puede detectar los eventos de corrupción cuando ocurren. Pero entonces son cosas que como país vamos avanzando poco a poco y lo tenemos que decir, ¿sí? Porque si todo es, no podemos, es realmente trágico. La deuda sí se puede pagar. Yo no entendí lo de la deuda impagable. Si la deuda global del Estado con los banqueros de Nueva York, con los fondos de pensiones de Costa Rica, es 60 puntos del PIB y la deuda con la caja, por lo menos la que está ya bastante establecida de 2.4 billones, es 6 puntos del PIB, porque es que 60 puntos del PIB sí lo podemos pagar, pero 6 puntos del PIB es impagable. Alguien me tiene que explicar eso. Obviamente, pretender que lo paguen de un día para otro, no. Ahí yo estaría de acuerdo con el adjetivo impagable. Pero yo, por ejemplo, como presidente ejecutivo, nunca pedí eso. Yo planteé un arreglo de pago a 10 años. No me pague todo ahora, pero en 10 años me lo paga todo. Y ahí se vuelve mucho más manejable esta deuda. Pero si no quieres pagar, obviamente no quieres pagar, pero que se puede pagar, de eso no tengo ninguna duda. ¿Por qué es que la situación parece bastante sólida en la caja? Y yo debo confesar que cuando llegué a la caja, esto fue una grata sorpresa para mí. Uno, ya los trabajadores se habían recuperado de la pandemia. En la pandemia sí se había perdido una cantidad importante de asegurados, pero se recuperó. Resultó que las grandes pérdidas de empleo trágicas en la pandemia fueron principalmente en trabajadores informales. Entonces la informalidad de este país sufrió horriblemente la pandemia, pero la formalidad se sostuvo bastante. Entonces, contrario a lo que uno se imaginaba, llegué y las finanzas de la caja estaban muy sólidas, porque bajó de 1.8 millones a 1.7 millones, que es una pérdida respetable, pero rápidamente se recuperó y más bien ya íbamos por 1.9 millones, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno no ve como por qué las finanzas se habrían deteriorado mucho en los últimos años. La morosidad patronal en Costa Rica es muy baja, a diferencia de la del Estado, que es muy alta. Entonces, digamos, yo sí quiero hacer como ese contraste de que los patronos en Costa Rica sí son responsables, y en eso hay que felicitar a las empresas costarricenses que en general sí cumplen con sus obligaciones. ¿Verdad? Y como irnos quitando esos mitos, ¿verdad? Como que a veces tenemos una desconfianza como sociedad. Es que los patronos no pagan, todos se esconden. No, los patronos sí pagan, son pocos los morosos. Entonces yo creo que tenemos como que irnos quitando esas telarañas mentales y construir mucha más confianza como sociedad. Un discurso de es que nadie revisa estos estados financieros, es que no se entiende nada, no existen. Bueno, a ver, el presupuesto lo revisa la Contraloría General de la República. La auditoría de los estados financieros tiene un auditor externo, Deloitte, y Deloitte dijo que los estados financieros eran razonables. Yo quiero ver si de verdad don Rodrigo y doña Marta Esquivel creen que la caja está quebrada. ¿Será que van a ir a plantearle una demanda a Deloitte? Porque implicaría que como auditor externo Deloitte falló, porque Deloitte no dice que está quebrada. Entonces, ¿qué está pasando ahí, verdad? O esto es un discurso vacío, ¿verdad? Y esto es muy delicado porque donde sí tenés estructuras de supervisión y control y decir ninguna sirvió, creo que también hay una responsabilidad de esas estructuras de control de decir, perdón, yo sí he estado revisando esos números y no es cierto lo que usted dice. Está el tema de las valoraciones actuariales, que esas de una u otra manera
dan una luz diferente o una faceta diferente a los retos que tiene el seguro de salud. Yo considero que este es uno de los puntos débiles de la gestión de la caja. La dirección actuarial tiene muchas falencias y ahora voy a explicar un poco algunas, pero al final esto existe y te da otra herramienta. Si tenés cuidado para usarla, te puede servir de mucho. Además, Costa Rica se ha ido moviendo al presupuesto plurianual y a las proyecciones financieras. Y además, cada proyecto que se lleva a la junta directiva lleva un análisis financiero específico, ¿verdad? Entonces, es muy difícil en este contexto alegar que la junta directiva navega como a oscuras. No es cierto. Sí tenemos una noción de por dónde andan los grandes números. Hubo una afirmación que era algo así como que desde hace 25 años los egresos superan los ingresos. Entonces eso también fue muy extraño. Pueden ustedes ver fácilmente aquí que por lo menos los últimos 7 años los ingresos corrientes han superado los egresos corrientes. Pero entonces simplemente no es una afirmación que se sostiene. Y como corolario a que los ingresos corrientes superan los gastos corrientes, las reservas crecieron. Entonces hemos pasado de tener, ¿cómo se llama?, 286.000 millones de reservas en el 2015 a casi 1.5 billones en el 2022. Entonces, y eso de hecho, si me acuerdo bien, es hasta agosto. De hecho, no, creo que este sí ya es corte al 31, pero no importa, digamos, 1.5 billones. Entonces, vean que estamos hablando de un crecimiento sostenido que ni siquiera la pandemia le hizo mucha mella a esa acumulación de reservas. O sea, imaginen la solidez financiera que tiene el seguro de salud, que llegó una pandemia mundial y se sostuvo. Para que todos hubiéramos entendido una caída importante en las reservas. Dice, para eso son las reservas, hubiera dicho uno, y para atender una pandemia terrorífica. Y no, apenas se movió un poco y siguieron creciendo. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante para entender lo delicado de la narrativa. Además del ahorro, digamos, en activos financieros de reserva, está la deuda del Estado. Y aquí es muy importante entender cuál es esa deuda. Esa deuda, como les decía, no es una deuda patronal, no es que el maestro de una escuela en Alajuelita debe cuotas patronales, no. Esto es porque en muchos países de Latinoamérica, del resto del mundo, usted tiene 2 hospitales. Usted tiene el Hospital del Seguro Social y el Hospital del Ministerio de Salud. Y para decirlo en feo, en el Hospital del Ministerio de Salud se atiende a la gente pobre no asegurada. Y en el mini hospital del seguro solo se atiende a los asalariados con ingresos que les dan para pagar seguro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En Costa Rica no hay hospitales del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión, en mi criterio, muy inteligente de decir, ¿para qué queremos 2 sistemas hospitalarios? Tengamos solo uno, el de la caja. ¿Y cómo hacemos para que la caja se comprometa a brindar servicios a todo el mundo? Bueno, muy sencillo. El Estado reembolsa por toda la atención a no asegurados que cumplan con ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, según el Código de Niñez y Adolescencia, el aseguramiento estatal de menores de edad que no están asegurados por sus padres. Solo ese rubro, el incumplimiento estatal ya va por 638.000 millones, que para hacerles una idea es algo así como 3 o 4 veces lo que costaría hacer la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños. Pero entonces ahí es donde uno va viendo cómo el incumplimiento estatal y sobre todo el contraste con el cumplimiento de, por ejemplo, los patrones formales, se va volviendo realmente impresionante la masa. Yo personalmente no me preocupé tanto. Yo dije, bueno, no pasa nada. Está esta deuda, pero si negociamos un arreglo de pago, me queda perfecto. Empecemos a invertir usando las reservas propias de la caja y poco a poco nos las vuelven a rellenar cuando nos paguen esta deuda de, por lo menos a agosto del 22, de 2.2 billones.
¿verdad? Y esa era solo la del seguro de salud. Había otro $500 millones para el IVM, que usted me va a decir, ¿y ese cómo se come? Y era peligroso ese, porque claro, el IVM va haciendo una planificación financiera y yo sí veía a la gente de la gerencia de pensiones sufriendo porque donde no les dan este dinero, se les hace mucho más difícil planear correctamente la liquidez y las inversiones. Entonces, no crean que estas plata no tienen consecuencias, sí las tienen, pero bueno, uno puede entender que tal vez hay urgencias fiscales de otro tipo en el gobierno central y que valía la pena tratar de hacer una configuración a través del tiempo. Pero ya eso es muy diferente a un escenario donde básicamente llegan y nos dicen la salud no es universal, es impagable, es esto, el otro. Vean qué diferencia entre ese discurso y uno es, denos chance, estamos acomodando los números, pero cuando podamos le pagaremos a la caja. Eso hubiera sido un discurso completamente diferente. Ustedes me van a decir, pero no es que los gastos se están explotando, no. Las reformas salariales de la ley de fortalecimiento fiscal y de la ley de empleo público de facto congelaron el crecimiento del gasto salarial y la congelada fue tan pesada que incluso con el ajuste salarial, los famosos 10.000 millones de colones anuales que se pagaron el año pasado, el crecimiento del gasto corriente apenas fue de 1.3% en un contexto donde la inflación fue 8%. Pero entonces ahí es donde uno dice, aquí hay una enorme confusión o hay un discurso que está desfasado en el tiempo. Sí, en algún momento había un crecimiento de la masa de gasto, particularmente la masa de remuneraciones que iba en exceso de la capacidad económica del país, pero ahora estamos completamente al revés. El crecimiento económico del país supera en mucho lo que está creciendo la caja. Y esto es bien importante para entender por qué es tan peculiar la proyección actuarial. Si ustedes ven a lo largo del tiempo cuál ha sido el tamaño de la masa de gasto del seguro de salud, ha sido más o menos entre 5 y 6,5% del PIB. Y aquí en el 2022, 6.3 puntos del PIB. A modo de ejemplo, en economía y sociedades mucho más maduras, gastan 12 puntos del PIB. Francia, Alemania, 12 puntos del PIB. Y Estados Unidos, que no tiene un régimen de salud universal, gasta 18 puntos del PIB en salud. Nosotros estamos consiguiendo resultados mejores que los de Estados Unidos, casi que 1/3 del gasto de ellos como PIB. Eso sin ni siquiera entrar en que el PIB de los Estados Unidos es 5 veces el nuestro, o 7 veces, o como quieran medirlo y como no importa. Pero el punto es, ellos tienen, además de un PIB de per cápita mucho más grande, tienen un porcentaje de ese PIB per cápita mucho más alto de gasto en salud y sus resultados son, si acaso, peores que los nuestros. Pero entonces ahí es donde uno tiene que dimensionar este discurso de que tenemos un gasto en salud excesivo o ineficiente. Pues no, yo tendría la posición que más bien tenemos un esquema muy, muy eficiente de gasto en salud. De hecho, es tan eficiente que de alguna manera ha provocado listas de espera más altas de lo que debería, porque tenemos una sobreutilización de los recursos. Tal vez si gastáramos un poquito más, desahogaríamos un poco las listas de espera. Mi propuesta era que aumentáramos el gasto. Ya no voy a entrar mucho en detalle porque me estoy alargando mucho, pero básicamente un poquito menos de un punto extra del PIB. Pasar de ese 6.3 a más o menos 7.1, 7.2. En mi criterio, ese aumento serviría para descongestionar la inmensa mayoría de las listas de espera, si se usa prudentemente y se usa estratégicamente en EBAI, en ciertas listas de espera, digamos, bastante críticas, de repente sentiríamos un gran desahogo sin tener que llegar a niveles muy altos de gasto. Pero vean qué impresionante. Les acabo de decir, sí, es cierto, yo sí creo que hay que aumentar un poco el gasto en salud.
más o menos un poquito menos de un punto, pero vean las proyecciones actuariales. Las proyecciones actuariales no están hablando de pasar de 6.3 a 7,5, no, están literalmente diciendo que de un año para otro íbamos a aumentar de 6.3 a 7.8, y aún más extraordinario que este gasto iba a seguir disparado hasta llegar a 21.5 en unos 13, 14 años. Esta proyección actuarial, o sea, yo creo que es difícil para mí poderles transmitir lo imposible que es esto. O sea, ¿cómo vamos a gastar en 13 años el triple que hoy? O el cuádruple. O sea, 3 punto algo veces. ¿Cómo hacemos eso? O sea, imaginen la caja de 62,000 personas que hay hoy. ¿Qué va a ser? Una caja de 120,000 personas, 140,000 personas. Vamos a contratar 80,000 personas. Yo todavía me acuerdo cómo brincó todo el mundo cuando anunciamos que tal vez contratábamos 12,000 personas durante la próxima década. Pero ahí hubo brincos hasta el techo. Imagínense lo que hay que contratar para llegar a esos niveles, o la cantidad de hospitales que habría que hacer. Y si ustedes me dicen, no, pero no es que ese crecimiento es por las inversiones y los proyectos y Cartago y Limón y esto y lo otro. No, vean qué interesante. Estas son las líneas. Si ustedes ven la línea normal sin proyecto, es esta línea anaranjada. Y la línea con todos los proyectos que hemos hablado: 9 edificios hospitalarios, 30 áreas de salud, 400 CEBAI, todo junto, más programas de gerontología, más programas de esto, más programas de lo otro. La bolita anaranjada se mueve de aquí a esta bolita amarilla. Pero entonces yo quiero como indicarle mi asombro de cómo un actuario no se sentó y vio esto y dijo, suave, vamos a tener el plan de inversiones más masivo en la historia del país en salud, y apenas mueve la aguja de dónde está saliendo todo este otro gasto, que no es inversiones. Entonces alguien me lo tiene que explicar. Y esto fue lo que yo le pedí a la gente de actuariado cuando yo era presidente ejecutivo. Yo les dije, perdonen, pero no estoy entendiendo estos números, no me cuadran, no me parece lógico. De manera muy somera, cuando ustedes hacen el cálculo, si me acuerdo bien, es un crecimiento anual de casi 12%. Como la inflación proyectada es 3% anual, eso implica un crecimiento real de 9 puntos. Cuando yo calculaba el crecimiento por inversiones y por todo, me daba un crecimiento como de 2 puntos anuales. Ojo, estamos hablando de hacerlo todo, todos los CEBAI, todos los hospitales, todo. Entonces yo decía, a ver, si haciendo todas las inversiones crecemos 2 puntos, ¿de dónde están saliendo los otros 7 puntos de crecimiento real que estima esta gente de actuariado? Pero entonces ahí es donde uno tiene como que enfriar la cabeza y decir, esto no es posible. Y eso fue de alguna manera lo que dijo la OIT en la nota técnica. Dijeron, perdonen, pero esto no es normal. Y como les decía antes, pero recordarán que, por ejemplo, el país con costos más elevados del mundo es Estados Unidos con 18%. Y bueno, aquí están proyectando que nosotros superaríamos a los Estados Unidos en nuestros costos. Digamos, nada de eso es lógico. Y obviamente aún más desconfianza en los números actuariales, aunque esto fue después de mi tiempo, es que cuando ellos estaban tratando de decidir qué iban a hacer con los proyectos de inversión, si continuaban o los suspendían, aquí hubo 2 proyecciones actuariales. Uno de los estudios tenía todas estas barritas más azuladitas positivas y decía si se puede hacer todo el proyecto de inversiones durante los próximos 10 años. A alguien lo regañaron y rapidito corrieron, y una semana después apareció un estudio que tenía todas estas barras como más blanquitas y todas negativitas. Entonces ahí sí dijeron, no, ya no alcanza la plata. Bueno, ¿y cómo desaparecieron estos 200,000 millones por año y aquí era ya como 400,000 millones por año, misteriosamente desaparecieron, ¿verdad?, de las proyecciones? Y entonces, claro, eso tiró todos los números a completamente negativos, y con eso justificaron cancelar todas las inversiones.
hasta que tuvieron que recular con alguna, pero ahí los veo tratando siempre de mantener suspendidas Cartago y otras cosas con la justificación que sea, porque creo que se dieron cuenta que esta no caló. ¿Qué es lo que sí podemos hacer ya para ir cerrando? 1. 3 grandes líneas. Mejorar servicios, control de gastos y administración de activos. Para mí, esto es lo que la caja puede hacer. Hay una responsabilidad del resto del Estado de que no puede seguir jugando chapitas con la caja. Esto, mi criterio, es muy importante. Se tiene que aclarar de una vez por todas cuál va a ser la responsabilidad del Estado, cómo va a reembolsar, porque hasta eso, y ese es un comentario que yo hago muy a menudo, cuando me dicen, ¿no será mejor como privatizar o hacer algo? Yo vea, fantástico, privaticemos. Vaya, dígale al hospital suyo favorito, privado, que empiece a recibir a todos los chiquitos y que tal vez el Estado les reembolse si le va bien. A ver cómo le va. En un año está quebrado ese hospital privado, colapsado y quebrado. Solo la caja, porque tiene una capacidad de aguante monumental financiera, puede aguantar la irresponsabilidad del Estado de haberle delegado un montón de funciones y no pagarla. Mira, yo recibo casi como una ofensa personal, un incumplimiento muy particular, el incumplimiento de la ley de paternidad responsable. La caja tiene un pequeño laboratorio de paternidad responsable. Ese ejemplo a mí me fascina porque en realidad es una responsabilidad que nunca debió haber tenido la caja. Es técnicamente una responsabilidad jurídica. La debería tener el OIJ o una institución similar, pero creo que hubo una lectura que era como feo poner a los papás y a una criatura a estar yendo al OIJ, y que se iba a ver más elegante que fueran a la caja, a un ambiente que ellos ven como de protección del menor, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces lo asumió la caja. Claro, a cambio de un reembolso. Adivinen a quién no le están reembolsando. Mira, hasta eso hemos incumplido y me lo tomo muy personal porque pasé 5 años investigando el tema del efecto de la ley de paternidad responsable y les puedo decir que colón por colón es de las mejores políticas públicas que hemos implementado en este país y aún así el gobierno central no la cumple. Entonces, y uno se queda frío pensando, ¿qué estaríamos haciendo si dependiera únicamente de Hacienda? O sea, por fortuna, de alguna manera tenemos este colchón financiero que lo está proveyendo la caja, porque entonces la caja no permite que la ley, que el laboratorio se detenga. Pero vean el nivel de irresponsabilidad que tenemos de no estar cumpliendo con las obligaciones estatales delegadas a la caja. Bien. ¿Cuáles son las maneras que yo visualizo que potenciarían mucho la capacidad de respuesta a la caja? 1, implementar el ERP, sin duda, porque implementar el ERP generaría un gran avance en el modelado de costos y eso va a traer un montón de beneficios en el mediano y largo plazo. Cualquier cosa, atiendan las preguntas por qué, pero digamos, esa es la razón. 2, explotar aún más el potencial del EDUS. Entonces, por ejemplo, yo sí estaba visualizando que las citas de los EBAI se hicieran vía EDUS, pero con una condición, que no fuera nada más intento entrar y entro o me rechazan. No, si no hay campo, me meten en una lista de espera. Vean qué importante esta diferencia. Si hay una lista de espera digital en la aplicación del EDU, significa me da 2 beneficios grandes. Uno personal, que es si estoy en la lista de espera y alguien desocupa, por la razón que sea, puedo agarrar ese campo. 2, a nivel sistémico, las oficinas centrales empiezan a saber cuáles EBAIs están más saturados y no va a ser este batazo de mira, este EBAI cubre 7.500 personas, este EBAI cubre 8.200 y entonces seguramente este está más saturado que este. No, lo sabríamos en tiempo real todos los días. Este EBAI consistentemente tiene una lista de espera de tanto, este de tanto, este de tanto y rápidamente mapearíamos dónde hay que agregar más EBAI o agregar un segundo turno o lo que haya que hacer. Pero entonces vean qué ventajoso sería si se explota más el EDU. Y así como ese, un montón más
de innovaciones tecnológicas que se pueden aprovechar en esa plataforma. De hecho, es chistoso que se haya quedado con el nombre EDU, porque en realidad ha trascendido por mucho el concepto original de un expediente único médico. Bueno, ahora es otra cosa, pero bueno, se le quedó el nombre de EDU y me parece que es perder el tiempo tratar de ponerle otro nombre, pero como plataforma tecnológica unificada de la caja tendría un enorme potencial. Fortalecer la inversión en eBay, como les decía, 400 eBays a mí me parecen indispensables. Movernos de 1050 a 1450 creo que resolvería muchísimas de las angustias de la gente de estar esperando en las madrugadas a un campo en el eBay. Eso por un lado, y por supuesto, explorar con el colegio de médicos que tengan mayor capacidad resolutiva los médicos generales. ¿Por qué? Porque eso ayudaría a descongestionar las listas de espera de especialistas, que muy a menudo se ven obligados a recibir gente cuyo problema debió haber sido resuelto por un médico general. Obviamente, esto requiere un proceso de capacitación de los médicos generales, de estandarización de los protocolos de atención al paciente. O sea, hay que hacer un trabajo que no era sencillo, pero lo debemos hacer. Y yo estaba convencido que esa apuesta era una muy buena apuesta, porque además descongestionaba de una vez las dos cosas. El nivel de EDU, EBAI, el nivel de EBAI, atención primaria, y el nivel de los especialistas. Continuar con el plan de inversiones y sobre todo a nivel de compras públicas, mantenimiento e inversión, usar mucho más el costo total de uso, que en mi criterio era una debilidad en el análisis costo-beneficio de las inversiones. Entonces eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, si compras una cama eléctrica para el hospital, saber exactamente cuánto te cuesta toda la vida útil de la cama. Y eso no necesariamente lo teníamos tan claro siempre. Y me parecía que sí era un punto que se podía afinar, pero no era un punto particularmente complicado en el contexto moderno. Sin duda, que el Estado llegue a un arreglo de pago con la caja. Eso a mí me parece como básico. Ya tenemos que tomar una decisión de cómo el Estado le va a pagar a la caja y se acabó. Pero yo no le daría mucha vuelta al asunto. Una revisión metódica de los procedimientos médicos. Esto ya es como un trabajo más interno, por ejemplo, de su gremio, en colaboración con el colegio de médicos, etcétera, pero sí creo mucho en la estandarización de los procedimientos. Al final, si tenemos temas informáticos cada vez más sofisticados, eso puede ayudar a ir evaluando exactamente dónde puede haber falencia en la gestión del procedimiento. Cuando digo procedimiento, no quiero decir específicamente el procedimiento médico, sino como todos los pasos, ¿verdad? Previos y posteriores a un procedimiento médico determinado. Un examen para especialistas similar al modelo español. Yo sí llegué a la convicción de que el modelo actual de selección de especialistas no está funcionando bien. Creo que funcionaría mejor algo como el MIRI. Y obviamente ya como un tema más interno de administración, finalizar el proceso. NICS, normas internacionales de contabilidad para el sector público. Eso va muy avanzado, pero hay que terminarlo y avanzar también el tema de los modelos de gestión de riesgo e inversiones. Eso es principalmente para el IVM. Entonces son como mejoras administrativas que poco a poco la caja se va moviendo más y más hacia el ideal que tenemos como caja. Y bueno, yo propongo entonces una caja fuerte hasta el siglo XXII. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Álvaro. Más bien, antes de solicitarle respetuosamente unos minutos más para un pequeño periodo de preguntas, sí quisiera hacer un par de comentarios que entre más lo escucho a usted, más se me sensibilizan las fibras como funcionario público, trabajador público y sobre todo como costarricense, porque vamos, después de la excelente presentación que nos deja un clarísimo panorama
por lo menos de lo que existe en este momento de conocimiento de la economía o la realidad económica de la caja no está quebrada. Tan es así que doña Marta Esquivel, bajo juramento en la Asamblea Legislativa, no pudo decir que está quebrada, vamos. Si los números te dan para quiebra, era muy sencillo decir, sí está quebrada, pero bajo juramento no lo ha dicho. Siempre que lo dice, como buena abogada, es desde su atrio, pero no bajo juramento. Ahora, usted da una serie de pautas muy fuertes. Construir confianza. Es que, bueno, yo soy cirujano plástico y reconstructivo. Reconstruir lo que ha destrozado algo es muy difícil. La cirugía plástica reconstructiva nace de los horrores de la Primera Guerra Mundial, donde soldados quedaban cercenados y había que reconstruirle parcialmente esa vida y nunca volvía a lo mismo. Y eso es lo que duele en este momento. Hay una destrucción de la confianza institucional de una institución que es el pilar sostenible de la economía costarricense, porque un pueblo sano es un pueblo que produce y un pueblo que produce genera riqueza. Eso a mí me deja muy claro esto. Ahora, vean de las cosas, don Álvaro, y tal vez si tiene un chance que pueda ampliar un poco. Cuando en conferencia de prensa, doña Marta dice es que la caja no es universal. Y bueno, es que la universalidad de la caja es precisamente el pilar fundamental de sus 7 principios filosóficos y lo quieren tirar de un solo golpe. Usted lo acaba de aclarar muy bien. La gran mayoría de los países no tienen un sistema como el nuestro en el sentido de que prácticamente un sistema como el norteamericano, el problema salud es un problema personal, no es un problema del Estado. En Costa Rica no. Elegimos que todos tenemos que ser parte de esa solución, sobre todo para aquellas clases más vulnerables, porque esas clases más vulnerables son prácticamente el 17.3 de los asegurados que son asegurados por el Estado. Eso para mí me parece que ha sido una de las manifestaciones más atroces, más terribles y más dolorosas que yo le he escuchado a un funcionario público de alto nivel por muchísimos años y me gustaría en un momento escuchar su posición y no terminar diciendo que pasarle la factura a los funcionarios públicos, que no solamente, como usted está diciendo, le pareciera como que borramos el COVID, como que el COVID nunca existió ni en gastos, ni en esfuerzos del valiente personal de la caja que tuvo unos resultados maravillosos con muy bajas porcentajes de mortalidad, sino que sostuvo su estado financiero. Ojo que usted comenta sobre los superávit que tiene, las reservas que tiene la institución, que pareciera que en la conferencia de prensa se nos olvidaron. Bueno, se los olvidó, doña Marta. Prácticamente diciendo que no existían, que lo único que existía era la parte de subejecución presupuestaria. Pues eso no es del todo cierto. Y así las cosas, está dando un panorama muy claro de que la caja sí es sostenible con el tiempo, que hay que hacer algunos cambios para que esa sostenibilidad sea viable, pero la caja no está quebrada y mucho menos que sea culpa por los salarios de los valientes trabajadores de esta institución, que este dato yo no lo tenía y lo voy a tener que guardar, que el gasto corriente creció en este aspecto un 1.3 porque se congelaron todos estos salarios, en muchos casos no siendo ni siquiera competitivos y por eso el éxodo de algunos especialistas hacia lo privado, que no lo pueden mantener. Cuando la inflación general anda más de un 8%. Nada, yo veo de acá, don Álvaro, muchísimas cosas ya para más adelante, ya no solamente decir la caja no está quebrada, sino poder sostenerlo con números específicos. Así que agradezco de antemano tu amplia exposición. Antes que todo, y quisiera de verdad escucharte sobre el concepto de universalidad antes de las siguientes preguntas. Luego de eso, le voy a dar un chance a doña Yanori, la licenciada Obando, que es nuestra jefe de prensa, para que haga algunas preguntas puntuales. No nos demoramos mucho tiempo más para no quitarte de este valioso tiempo, pero antes de eso quisiera escuchar
¿cuál es tu observación ante la afirmación de doña Marta, que don Rodrigo tampoco la eliminó, que es precisamente de que la caja no es universal, prácticamente diciendo es que deberíamos retirar la universalidad de la institución? Sí, bueno, reitero, muchas gracias. Muy rápido. Son dos fondos, ¿verdad? Pensiones y salud. Y yo sí creo que los dos pueden ser universales. Es más, en pensiones ya tenemos un modelo que está en la Asamblea de pensión básica universal. Yo personalmente tengo algunas reservas técnicas sobre la implementación específica de esa propuesta, pero desde el punto de vista desiderativo me parece fantástico. En la medida en que lo implementemos correctamente y le hagamos la complementariedad adecuada al IVM, podemos tener pensiones universales de facto. Ok, hasta ahí todo bien con pensiones. Requiere más trabajo y es un tanto costoso. Yo hice algunos números y por lo menos la propuesta que hay ahora es un poco costosa. Si la ajustamos un poco, se vuelve mucho más viable económicamente. Pero reitero, eso es una conversación de una hora, explicar bien por qué. Pero a grandes rasgos, mis números son que la propuesta actual cuesta como 400.000 millones y la propuesta que yo quería hacer costaba como 100.000 millones. Entonces habría que hacer ahí algunos ajustes para evitar por lo menos que se vuelva discrecional, que se lo demos solo a algunos y entonces se pierde la universalidad de las pensiones, pero que se puede, se puede. En la parte de salud es todavía más impresionante. Los últimos números que yo había visto es que ya estamos alrededor de 95% de cobertura en salud. No todo por asegurados, pero sí porque tiene los asegurados y le agregan los niños y le agregan los migrantes y le agregan los indigentes y vas agregando grupos y cuando te das cuenta ya vas por una cobertura de 94, 95%. Entonces yo lo que decía es vayámonos al 100% y ya tengamos cobertura universal. ¿Cuánto va a costar eso? Entonces vea qué interesante. Hoy todas esas coberturas legales implican para el gobierno más o menos 1.1 punto del PIB. Pero eso es lo que está costando hoy las obligaciones legales. De eso el gobierno está cubriendo como la mitad, entre 0.55 y 0.6. O sea, por eso es que la brecha se abre tanto año con año, porque cada año el gobierno deja de pagar medio punto del PIB, que por ejemplo en el 2022 implicó 250.000 millones que no pagó. Entonces esa parte hay que tomarla en cuenta, tiene que pagarlo. Pero supongamos que lo paga, ¿cuánto cuesta llegar a la cobertura universal? Mis números son que es más o menos 0.35 puntos del PIB adicionales. En otras palabras, pasar de 1.1 hoy a 1.45. Entonces usted me va a decir, híjole, eso es mucho dinero, es 0.85 puntos del PIB en total sobre lo que el gobierno paga hoy. Pero hay un pequeño gran detalle. Somos un país, y esto es algo que yo le digo a la gente, no se ha actualizado sobre qué pasó. Llevamos 4 años, 5 años de recortes pesadísimos en el gasto público. La gente está todavía como imaginándose el 2015. Mira, yo lo digo, por ejemplo, en educación. En educación la gente todavía se imagina que estamos gastando 8% en educación. El último número fue 5.9. Ya recortamos 2.1 puntos del PIB en educación. Y cuando ves el gasto global en general del Estado, pasamos de un poquito más de 18 puntos a hoy vamos por 13.7 según la Contraloría. Entonces, recortamos más de 4 puntos del PIB. Entonces, claro, es que hemos hecho un recorte tan fuerte, que yo digo, no, esto no es sostenible, digamos. La sociedad que nos hemos imaginado históricamente no puede sostenerse con este nivel de gasto. En algún momento tiene que volver a subir un poco. Entonces, ¿en qué puede volver a subir? Mi humilde propuesta es apostemos, entre otras cosas, a salud universal con un poco de cuidado, con 0.85 extra, que ojo, es menos de una quinta parte de lo que ya recortamos, de esos 4 puntos, 4 puntos y pico. Entonces, una quinta parte de lo que ya recortamos podría significar salud universal. Ven, entonces, el mundo sí es posible. Yo siempre le digo a la gente, vea, es que yo venía en la OIT yo veía países como Angola,
Mozambique, Malawi, países en que básicamente no existe la protección social y que ahí decirle a esa gente, miren, vayamos a protección social universal, ahí sí que es una utopía. Están 50, 60 años atrás de Costa Rica. Tienen que empezar desde cero a construirlo todo. Nosotros no. Nosotros tenemos la maravillosa caja que ya te da una plataforma fuertísima para lograr esa universalidad. ¿Verdad? Y entonces yo por eso venía tan ilusionado de allá, porque yo decía, mira, acabo de ver países en que yo con toda la imaginación, la atención que le puse, yo decía, ¿por dónde empieza uno aquí? En cambio, uno viene a Costa Rica y reitero, llegué y vi una caja con reserva, con planes de inversión, con ya un montón de programas que tal vez la mayoría eran valiosos, pero les faltaba articulación. Y yo dije, aquí lo que necesitamos es hacer la construcción de una narrativa clara de para dónde va la caja y va a ser muy fácil lograrlo. Y esa narrativa clara era universalidad. Gracias, don Álvaro. Me quedó más que claro y nuevamente indignado por el comentario de que se pretenda bajo este parámetro decirle a la señora de Curral de la parte más debilitada económicamente que no le vamos a dar universalidad a su atención cuando sí se puede. Creo que la licenciada Obando, le doy la palabra, por favor. Licenciada, hagamos unas cuantas preguntas. Creo que también hay gente de la prensa que le quiere hacer algunas preguntas a don Álvaro. Y luego ir cerrando, porque a pesar de que tenemos una audiencia todavía bastante importante, don Álvaro, lo que implica que está la gente sumamente interesada, pero también para no prolongarte muchísimo este secuestro que te tenemos y que nos tienes hipnotizados. Así que adelante, Yanori, por favor. Sí, muy buenas noches a todos. Don Álvaro, muchas gracias. Tengo unas consultas de los participantes y quería también aprovechar para si los colegas de la prensa, que algunos veo que están, pero no sé si están más porque no los puedo identificar desde acá, puedan y quieran hacer alguna pregunta concreta a don Álvaro, pues me avisan por favor por el chat de esta plataforma y les cedo la palabra un minutico. Mientras tanto, voy a canalizarle a don Álvaro esta consulta. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Ok, creo que sí. Don Álvaro, ante el invierno demográfico, el no pago de la deuda del Estado, el alza del costo de la vida y el necesario aumento de salarios para la retención de personal especializado, ¿cuál es la proyección de sostenibilidad del sistema de la caja? ¿A qué se debe que sí, básicamente, le repito, ¿cuál es la proyección de sostenibilidad del sistema de la caja? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la posición de sostenibilidad del qué, Perú? Sí, ¿cuál es viene preguntando, le repito rápidamente, ante el invierno demográfico, el no pago de la deuda del Estado, el alza del costo de la vida y el necesario aumento de salarios para la retención de personal especializado, ¿cuál es la proyección de sostenibilidad del sistema de la caja? Ok, a ver, parte del problema es que la proyección actuarial, como les expuse, está mal hecha. Digamos, no es convincente, no es coherente con el comportamiento histórico de la caja. Entonces, si usted hace la proyección, no sirve, digamos. Obviamente, si usted agarra esa proyección actuarial, entonces a la caja, al sistema de salud, le quedan pocos años y ya habría un problema financiero severo. Pero yo no creo eso. Cuando tomábamos las proyecciones financieras, básicamente había dos escenarios. O tres, para decirlo diferente. Escenario 1, que no hagamos inversiones y simplemente mantenemos los gastos actuales de la caja. Dado ese escenario, básicamente la caja está para siempre. Fácil, 15 años de sostenibilidad financiera en el SEM, que eso es increíble en el mundo de los seguros de salud. Entonces, digamos, nos podíamos despreocupar. Escenario 2, tratar de hacer inversiones, pero sin recibir el dinero del Estado.
ahí había que ir con más cuidado. En teoría se podía, pero probablemente había que ralentizar las inversiones. Por ejemplo, en vez de hacerlas los próximos 10 años, hacerlas los próximos 20. Era ir un poquito más despacio haciendo todas las inversiones, lo cual a mi juicio era una lástima, porque entonces se mantiene la brecha de salud más tiempo. Y escenario 3, que era, hacemos las inversiones y el Estado paga. Y en ese escenario igual, había vida para 15 años o más del seguro de salud. Ustedes me van a decir, ¿por qué no más tiempo? Bueno, porque es que ya una vez que usted lo proyecta financiera o actuarialmente a más de 15 años, ya está básicamente en un mundo de supuestos, ¿verdad? O sea, piénsenlo un segundo y échense 15 años para atrás y ni siquiera existían los iPhones, ¿verdad? Entonces son como esas cosas donde el mundo cambia mucho en 15 años en términos de lo que puede cambiar a nivel demográfico, lo que puede cambiar a nivel económico, lo que puede cambiar a nivel tecnológico, ¿verdad? Entonces ya ahí se pone un poco complicado hacer proyecciones de gastos de salud a tan largo plazo. Pero resumiendo, la impresión que me quedó de las proyecciones financieras es que la salud de la caja es muy buena siempre y cuando no haga inversiones, si es que el Estado no va a pagar. Si el Estado paga, podemos hacer las inversiones sin ningún problema. Muy bien. Otra consulta, don Álvaro. ¿A qué se debe que la caja no obligue al Estado a pagar lo que le debe? Bien, eso es probablemente más un tema político que cualquier otra cosa, ¿verdad? Realmente yo en algún momento cuando planteé todo esto y era presidente ejecutivo, yo sentía que lo correcto era ir a la Asamblea Legislativa, porque efectivamente el ministro de Hacienda está muy constreñido por la regla fiscal por este lado, el gasto de la caja por este lado, el gasto del MEP por este otro, y le estás pidiendo lo imposible. Entonces yo le dije al ministro Acosta, vea, no se enrede tanto, hagamos un trato. Yo armo un plan de acción de la caja y usted me acompaña a la asamblea y yo le explico a los diputados qué es lo que necesitamos y por qué y en qué lo vamos a gastar. Y que quede muy claro para qué se necesitan recursos frescos en la caja, para hacer todas estas inversiones que la gente necesita y que ya ellos decidan de dónde van a salir esos recursos frescos, ¿verdad? Pero tener esa conversación de manera abierta y amplia. Y en principio yo había sentido al ministro Acosta anuente a ese proceso. Siempre tuve la impresión de que el que estaba mucho más reticente a ese tipo de, digamos, trabajo en conjunto con la Asamblea Legislativa era el señor presidente de la República. Entonces, en resumen, es una decisión política. Don Álvaro, y para no abusar ya más de su tiempo, vamos a canalizarle una consulta más, Okay. ¿verdad? Para hacer esto más, digamos, más ágil. La pregunta que tengo nada más es, sería más bien, ¿podríamos hablar de los salarios de los nuevos especialistas? Sí, claro, yo siento, a ver, no sé qué va a pasar. Yo sí había conversado con el Ministerio de Planificación, con la ministra de Planificación, cuando yo aún era presidente ejecutivo, y le advertí que a mí me parecía que no se debía desaprovechar esta posibilidad de crear nuevas escalas salariales para las ciencias médicas y que debíamos proponer salarios acorde a los salarios de mercado de los especialistas médicos y los profesionales médicos, todos, digamos, farmacéuticos o enfermeros o lo que a ustedes se les ocurra, pero ir haciendo una categorización apropiada pensando en que era un modelo de salario global. Y yo lo que le puse era, tenemos que hacer básicamente 3 cosas, digamos, como a grandes rasgos. Tema número 1, que el modelo actual histórico solamente tiene 2 categorías salariales reales para los médicos. Por ejemplo, según entiendo, médico 1 especialista, médico 2, pero médico 1 general, médico 2 especialista. Y si quieres crecer arriba de eso, tenés que hacerte jefe. Así fue como me lo explicaron. Y entonces yo les decía, ¿por qué no hacemos un sistema bifurcado donde uno pueda tener más niveles para los médicos generales, más niveles para los médicos especialistas, pero sin que se hagan jefes,
sino que de repente un especialista, subespecialista con cada vez más experiencia pueda ir concursando a niveles cada vez más altos y que estos niveles cada vez más altos tengan remuneraciones compatibles con el mercado y que permitan retener a ese personal tan especializado, digamos, con salarios atractivos, con una diferencia importante, que ya no es me quedo como médico 2 y mi salario crece y crece y crece automáticamente. Ya eso no se podía por este nuevo modelo de salarios globales, sino ir haciendo un escalafón mucho más detallado, muchos más niveles que hoy, donde la persona tenga que concursar muchas veces. Eso es un poco tedioso, lo acepto, pero era un mecanismo para decir, bueno, si a usted le interesa seguir creciendo la institución, vaya adquiriendo una serie de competencias que lo hagan atractivo para ir ganando los escalafones. Y entonces cada escalafón que usted sube no es automático, tiene que concursar para ganarlo, pero entonces va accediendo a salarios cada vez más atractivos. Y entonces yo consigo retener el personal que realmente se quiere quedar en la caja con salarios bastante atractivos. Esa era como mi lógica. Y bueno, yo pensé que me la habían captado. Fue una gran decepción para mí ver los salarios transitorios. Pero a mí me parece que esos salarios transitorios están completamente desconectados de la realidad. Pero bueno, o sea, prefiero pensar que no están ni cerca de lo que van a ser los salarios reales después, pero por lo menos yo sí les externo esos salarios transitorios, yo jamás los hubiera propuesto. Muy bien, don Álvaro, muchísimas gracias. Aún tenemos otras consultas que por razones de tiempo vamos a decirles que por favor nos la manden. Aquí los contactos en el chat de esta plataforma se pusieron los contactos, el teléfono y el correo electrónico, donde les agradecemos a ustedes sus consultas. Para nosotros es muy importante toda esta retroalimentación y pues agradecerle a don Álvaro y cederle la palabra al doctor Mario Alberto, que estaba presidente de SINAME, para el cierre respectivo. La palabra es suya, doctor. Muchas gracias. Gracias, Yanori. Ya para no desgastar más el tiempo de la audiencia y de don Álvaro, ante todo nos queda pero muy claro que la caja no está quebrada. Y lo podemos definir con argumentos técnicos a todos los que continúan en la plataforma, porque eso también va a quedar grabado, don Álvaro, y se va a compartir. Creo que hay suficientes argumentos técnicos, evidenciables y demostrables para decir la caja no está quebrada. Porque lo que no se vale es llegar a decir solamente es que yo no estoy de acuerdo, a mí me parece, porque eso no se vale, y menos para el primer poder de la República, el primer ciudadano de la República, que es el más responsable en construir confianza en la institucionalidad del país. No se vale hacer acusaciones generalizadas contra el cuerpo médico y contra otros sectores. Eso tampoco se vale. La gran mayoría de los funcionarios públicos han dado la vida, el sudor y sangre, y textualmente en esta pandemia lo vimos. Gente que dio su vida por los otros, que es el acto más loable que cualquier ser humano puede dar. Ahora, otra cosa, don Álvaro, y es muy importante, claro que de la mano aquí también tiene que haber un pago de todos los patronos, y bueno, entre esos patronos también, pues el más moroso es el Estado, desafortunadamente. El sindicato le puso una demanda penal por incumplimiento de deberes a don Rodrigo Chávez, a don Nogui Acosta, a ellos dos por no pagar, y a doña Marta Esquivel por el no cobrar. Es que ambas cosas son ciertas. Y no es que paguen de inmediato. Siempre hemos dicho, don Rodrigo es un economista, doctor en economía agraria, entendemos, ha sido banquero del Banco Mundial, y bueno, cuando usted no tiene posibilidades de un pago inmediato, hace un arreglo de pago. Usted lo dijo muy bien. No es que uno espera que saquen todo el dinero de un momento, pero sí, por favor, hacer un arreglo de pago, porque ocupamos invertir. Es mentira que las listas de espera las vamos a poder resolver de la noche a la mañana luego de haber tenido dos graves situaciones, como fue el COVID y el ciberataque. Usted lo ha estado diciendo muy bien, con una capacidad instalada que está rezagada y una suspensión completa del portafolio de inversiones, los cuales nos dejan en una condición imposible de seguir, porque la caja ha sido tan efectiva
que realmente esta cobertura hace que en este momento tengamos muchos pacientes que no podamos sacar quirúrgicamente por una capacidad disminuida. Agregado a algo que usted lo dijo muy bien, fortalecimiento del primer nivel. Creo que esto va a quedar como un documento histórico muy relevante para que eventualmente cuando lleguen nuevamente las autoridades a decir, ahí están los números, revísenlos. Gracias, don Álvaro, por poder revisarlo como doctor en economía por nosotros y podérnoslo decir en un lenguaje que nosotros podamos entender. Por nuestra parte, sumamente agradecidos, don Álvaro, con este espacio. Quedan siempre algunas preocupaciones en el ambiente, como la destitución desde nuestro punto de vista ilegal de la junta directiva, lo cual a futuro podría conllevar también muy serias responsabilidades para los actuales, porque si se llega a concluir nuestra tesis de que es un nombramiento ilegal de la actual junta directiva, muchos de los acuerdos que se han tomado serían totalmente irregulares, lo cual pondría a la institución en una condición mucho más lamentable, lastimosamente. Eso es un mensaje muy importante para aquellos funcionarios que están en este aspecto en este momento, porque el juramento dice que si hacen las cosas bien, pues Dios y la patria se los agradecerá, pero también se los reclama Dios y la patria si no es de esa manera. Don Álvaro, no sé si quiere algunas palabras de cierre, ya para terminar. No, bueno, muy agradecido. Sigo convencido de que la caja es un pilar fundamental de la sociedad costarricense, que debe ser protegida, que debe ser cuidada, que es una institución de primer mundo como poca, es una pequeña burbuja del primer mundo en Costa Rica, que no es un país de primer mundo. Y yo le digo a la gente, que creo que para la gente es como, pero estás diciendo que la caja es perfecta. No, está llena de imperfecciones, pero los países del primer mundo también. Entonces hay que tener mucho cuidado que estoy diciendo cuando digo primer mundo. Es que hay una mentalidad, una capacidad de solución de los problemas que básicamente no tiene paralelo en Costa Rica. Entonces me embarga una profunda tristeza que no estemos dispuestos a darle los recursos a la caja para que pueda seguir su camino ella y las personas que la conforman. Y bueno, yo seguiré luchando hasta donde yo pueda por apoyar la caja, por apoyar a los funcionarios de la caja. Soy un firme convencido de que está repleto de gente maravillosa que debe ser apoyada. Y bueno, ya veremos qué nos depara el futuro, pero bueno, yo muy agradecido de este espacio, de la atención que me han brindado hoy, el cariño que he visto en los comentarios, se los agradezco mucho. Y bueno, estoy a las órdenes siempre. Bueno, pasen una feliz noche. Igualmente, don Álvaro, gracias. Que tenga buenas noches. Gracias.